Les invito a que compartan conmigo la siguiente reflexión. Supongamos de que se nombra un grupo de personas para que vayan a compartir a Jesús a la hermosa isla de Cuba, un viaje misionero. Este viaje solo tendrá 80 días para poder estar allá. De pronto, al llegar a la hermosa isla y quedar encantados con su ciudad colonial y también con las hermosas puestas del sol al caminar por el malecón habanero y simpatizar con su población que es tan amena y tan hospitalaria, ¿qué sucedería si cambiara su pensamiento, se distrajeran, olvidaran su verdadera vocación y acostumbrándose al lugar, desearan quedarse a vivir allí, a tratar de hacer una vida allí? Entonces, en verdad, aquellos a quienes iban ellos a alcanzar se convertirían en inalcanzables. Esta es la razón por la cual en su segunda parte, la lección de escuela sabática de esta semana ha sido titulada La misión de Dios en favor de los no alcanzados. Y me encuentro buscando en el Nuevo Testamento, en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 5 y el verso 20. Ya señalado, la palabra de Dios dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Qué tremenda posición, ¿no es cierto? Representar nada menos que al Rey del Universo. Y esto como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, y aquí viene la misión, reconciliados con Dios. La misión de los representantes del cielo. Desde la consideración de la escuela sabática está registrada en Mateo. Si usted regresa a unos cuantos libros, por favor, nos encontraremos que a partir de Mateo, del capítulo 4, hay un antecedente que es importante considerar. Estoy en Mateo capítulo 4. He señalado este texto para iniciar nuestra meditación, porque en Mateo capítulo 4, a partir aproximadamente del verso 18, encontramos con que el Señor hace sus primeros llamados para aquellos que conformarán su grupo de discípulos. Transcurre por todo eso el sermón del monte, la reflexión sobre la sal de la tierra, Jesús y la ley, Jesús el adulterio, el amor hacia los enemigos, las parábolas, Jesús el ayuno, la puerta estrecha en el capítulo 7, por su fruto los conoceréis, los endemoniados gadarenos, Jesús calmando la tempestad, Jesús sanando a un paralítico, hasta que llegamos finalmente a Mateo capítulo 15, verso 21. Lo que quiero hacer notar es lo siguiente. Previo a llegar a Mateo capítulo 15 y verso 21, hay toda una relación íntima, un ministerio realizado por Jesús y sus discípulos. Durante todo ese tiempo, el Señor estuvo preparando a sus discípulos para lo que está registrado en Mateo capítulo 15 y verso 21. Así como nosotros seguramente debemos de preparar a nuestros hijos para enfrentarse al mundo, de igual manera el Señor lo hizo con aquellos que eran sus primeros embajadores. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 15 y verso 21, y saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, dos ciudades sumamente paganas. La preocupación monumental del padre sobre los hijos, cuando ya nuestros muchachos empiezan a independizarse del hogar y tienen que enfrentarse al mundo, llegar a la universidad quizás. Nos encontramos entonces que ellos tendrán que enfrentar a toda una sociedad que seguramente no les va a ser simpatizante o que tienen otros sistemas, sin duda alguna, otro estilo de vida, otras creencias, otros hábitos. ¿Y cuál no será nuestra oración entonces de que ellos se mantengan firmes, dando testimonio de lo que tanto se les ha enseñado?
Esta es la razón por la cual es importantísimo, es esencial, es indispensable que los primeros años de vida, 12 años para aquellos que son una esponja, que están absorbiendo toda una información trascendental, porque será de vida a muerte eterna o a vida eterna, sea directamente dada por sus padres que son temerosos del Señor. Así como lo hizo la madre de Moisés, así como lo hizo la madre de Jesús, así como se han preparado todos aquellos que tienen una labor importantísima, ya no digamos la de este tiempo, la del tiempo del fin. Cuán necesario es entonces afianzar a nuestro muchacho, y aún así, en determinado instante tendrán que tomar una decisión a favor de la educación recibida o a favor de lo que el mundo les quiera ofrecer. Aquellos que serán utilizados por el enemigo para, si es posible, engañar aún a ellos, los que han sido llamados a ser escogidos. Y es allí entonces en donde también es importante que vayamos una vez más al libro de Proverbios en el capítulo 22 y el verso 6. Si usted lo ve detenidamente, como lo decíamos hace algunos días atrás, la instrucción que se le dé a nuestros hijos a lo largo de su vida, aun cuando fueren viejos, no la olvidarán, no se apartarán de ella. Y es nuestra fe y nuestra solicitud a Dios de que se mantengan firmes a esa instrucción. Es exactamente la misma instrucción que el Señor en un clamor le conversa y le intimida y le habla al Padre. Y esta se encuentra registrada en Juan capítulo 17 y el verso 15. Acompáñeme a este texto. Es una solicitud que le hace directamente Jesús al Padre. Juan capítulo 17 y verso 15. Y dice la palabra de Dios en Juan 17, verso 15, ya lo tengo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La tentación estará. No podemos enfrascarlos en una cúpula en donde estén aislados. Tarde o temprano tendrán que salir a la sociedad. El Señor lo sabía y, consciente de eso, poco antes de ascender al cielo, le clama al Padre y le dice: oye, no los quites del mundo, al contrario, serán tu arma, serán tu herramienta para poder cumplir la misión tuya, aquella de volver al ser humano a ser considerado imagen y semejanza, a través de ellos que ya han sido transformados por establecer una relación íntima conmigo. No los quites del mundo, pero guárdalos del mal. Que sepan recordar la instrucción recibida. Saben, quiero compartir con ustedes un texto que se encuentra en un hermoso libro llamado Mensajes Selectos, en el tomo 2. La palabra de Dios dice, inspirada a través de su escritora: hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo: ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá en la tierra. Esta es una estrategia ya bastante antigua. Elías, por ejemplo, vivía en las montañas, descendía a las ciudades, compartía su fe en un Dios todopoderoso y regresaba de nuevo a la intimidad de la naturaleza, en donde también tenía una relación más estrecha con el Señor. No se distraía por los afanes de este mundo. Tarde o temprano, sin duda alguna, el pueblo de Dios, que ha sido llamado a vivir en este tiempo tan importante, no soportará vivir más en las ciudades, sino que empezará entonces a buscar lugares que estén menos contaminados, menos asediados por la maldad, menos violentos, menos degenerados. Y estando allá, pudiendo establecer una mejor relación íntima con el Señor, será como recargar las baterías para poder eventualmente entonces venir a la ciudad y compartir y anunciar que hay una opción de salvación y de vida eterna. Jesús
el Hijo de Dios. Este mensaje es un mensaje para todos, para aquellos no solamente que están a nuestro alrededor, aun cuando nuestra misión comienza en casa. La palabra de Dios relata en el libro de Hechos, en el capítulo 10, a partir del verso, la conclusión la tenemos en el verso 34 y 35, pero por cierto que este texto ha sido muy mal interpretado por algunas personas, en las cuales nos hacen creer de que la interpretación es que ese manto que ve descender Pedro con una gran cantidad de animales y que se le dice que mate y come y que no le llame inmundo, es porque está bien para nosotros comer cualquier cosa. Pero más adelante, a partir del verso 34 y el verso 35, se da la interpretación, y esto ya lo habíamos mencionado anteriormente. Cada uno de estos animales representaba entonces no necesariamente a los miembros del pueblo de Israel. Quizás podíamos estar representados tú y yo en alguno de ellos. Y se le hace ver a Pedro que el Evangelio no hace acepción de personas, que el Señor Jesús vino a morir absolutamente por todos, también por ti, por mí. Así que en el momento de establecer el privilegio de poder compartir al Jesús que estamos experimentando, no al que hemos leído, al que estamos experimentando, una vivencia personal, entonces nos damos cuenta que dejamos de predicar a una organización religiosa, que dejamos de predicar específicamente una manera de ser y nos circunscribimos a lo único que es realmente importante: predicar a Jesús. Porque como consecuencia de conocerlo a Él, entonces empezamos a dejar de vivir nosotros para que comience a vivir Él en nuestro lugar. Es exactamente el texto que encontramos en 1 Juan capítulo 1, verso 6. Si decimos que tenemos una relación íntima con el Señor, entonces andaremos como Él anduvo. Pero primero es establecer esa relación íntima con Dios, poniendo las bases entonces de cuál es nuestro trabajo, sin temor alguno, de ir y mostrar una verdad, la verdad de Jesús. No tenemos mayor necesidad de preparación más que simplemente el experimentar a Jesús transformando nuestra vida. Temor como el que tuvo Jonás, dependiendo de cuán íntima sea tu relación con el Señor. Pero cuando el poder del Espíritu Santo está tomando tu vida y te dejas usar, el amor echará fuera el temor. Comparto con ustedes otro texto, un manuscrito número 77 desde el año 1899 de esta escritora, sin duda alguna inspirada por el Señor, Elena de White. Todos deben esperar el tiempo asignado hasta que la amonestación haya ido a todas partes del mundo, hasta que se haya dado suficiente luz y evidencia a cada alma. Algunos tendrán menos luz que otros, pero cada uno será juzgado de acuerdo con la luz recibida. Apreciados amigos y hermanos, sí, hay fe en el mundo. Esa misma fe que se encontró en el centurión que relata la palabra de Dios. La misma fe que se encontró en la mujer cananea que encontró Jesús al ir a Tiro y Sidón. Hay fe, una fe que se desarrolla alrededor del conocimiento al cual se haya tenido alcance, acceso. Hay gente sincera y personas sinceras y honestas que están buscando a un Dios que aún no conocen. Y es momento entonces oportuno para regresar al capítulo 17 de Hechos. Si usted me acompaña, estoy en el capítulo 17 de Hechos, capítulo 17 y el verso 23. Este texto, hace también algunos días atrás, lo estuvimos considerando. Hechos capítulo 17 y verso 23, y dice Pablo: he pasado y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Pero la siguiente frase es importante: al que vosotros adoráis. Pues sin conocerle, a ese os anunciaré. Hay fe.
Estas personas tenían fe en que había un Dios todopoderoso. No sabían establecer una relación íntima con Él. No sabían mayor cosa a profundidad, pero vivían acorde al escaso conocimiento que tenían. Y es una extraordinaria, privilegiada, maravillosa misión que los ángeles quisieran tener, la que tú y yo tenemos ahora para poder ir y decirles a estas personas de fe, a estos que se consideran inalcanzables, que ya fueron alcanzados por Jesús en la cruz del Calvario, y que ese Dios tiene un nombre, y que ese Dios tiene una forma de ser que puede ser también su forma de ser. Qué privilegio darles a conocer al único Dios verdadero, a ese que ya encontraste tú y que está viviendo en mí. Así que, apreciados amigos y hermanos, nunca consideremos inalcanzable a aquellos que por el amor del Señor ya fueron alcanzados en la cruz del Calvario. No hay país lejano, no hay región escondida, no hay ningún espacio en el cual sea inaccesible para el poder del Espíritu Santo llenando el corazón de un misionero. No importa en dónde estemos, si el Señor te ha llamado, acude sin premura a dejarte usar, y entonces verás que allá, tan lejos o tan cerca, podrás ser una luz en medio de la oscuridad. Vamos de regreso a casa con la seguridad absoluta de que al fin allá podremos vivir una eternidad junto con nuestros amigos y hermanos que fueron alcanzados también por el poder y el sacrificio del Señor.